En aquel tiempo había aquí una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba también aquí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». ¡Bravo! ¡Bravo! Que avienten el ramo, que avienten el ramo. Buenas tardes, nos de Dios y bienvenidos. Es una dicha poder recibir un grupo de peregrinos, sobre todo de México, pues casi ya tanto que ya nos hemos olvidado hasta la cara. Y ya llevamos ya mucho tiempo, después que, primero con la pandemia famosa, ¿no? Estuvimos 1 año y medio aquí sin poder ver a nadie. 1 año y medio sin ver gente. Y después, bueno, ya cuando nos empezamos a acomodar, pues llegó la guerra, ahora el 7 de octubre pasado, y ahí quedamos otra vez en el suelo, o sea, esperando a la gente. Lo único, ahí somos 3 de comunidad, uno de El Salvador, el otro hermano es de Indonesia, y los únicos valientes en todo el tiempo de la guerra han sido los indonesios, ¿saben? No han dejado de venir todo el tiempo, durante la guerra, después de la guerra, todo el tiempo hemos tenido grupos de Indonesia, hasta ahora, o sea, y la mayoría son protestantes, pero todos vienen acá, todos vienen al Tabor. Así que bueno, al menos no perder ese hilo conductor que tenemos normalmente, ¿verdad?, con los peregrinos, Así que es un gusto de poder recibirlos en este lugar santo y en una semana muy especial, ¿no? O sea, me imagino que han llegado ciertamente con mucho sacrificio, ¿verdad?, a Tierra Santa, pero lo que van a vivir, las vivencias que vayan a tener en Tierra Santa, ciertamente cuando vuelvan a casa, se van a hacer vivas cada vez que escuchen el Evangelio, cada vez que lean el Evangelio, van a sentir ese sabor de Tierra Santa, van a sentir el olor de Tierra Santa. Van a sentir, sobre todo, van a poder contemplar ese Evangelio en el mismo lugar donde ustedes lo están pisando. Así que bueno, han llegado a un lugar que yo llamo que es la puerta del misterio pascual, porque Jesús, antes de ir a Jerusalén para la pasión, se retiró, o mejor dicho, llegó acá arriba con 3 de los apóstoles, como vamos a leer ahora en el Evangelio, Pedro, Juan y Santiago, y aquí es donde él corrió ese velo de su divinidad que estaba oculto, porque todo el mundo decía que era un profeta, que era un maestro de la ley, que era una persona importante, que hacía milagros, etc. Bueno, tantas cosas, pero siempre veían un hombre, no veían más que eso. Y acá es donde Jesús corre ese velo y se deja ver como Dios. Qué bonito, Y esa es la experiencia que nosotros tal vez no nos demos cuenta, desgraciadamente, que es la que vivimos en cada Eucaristía. Dios corre ese velo en el momento en que se transforma, ¿no?, ese pedacito de pan y ese poquito de vino en su cuerpo, en su sangre, su alma, su divinidad, toda su persona, como hombre, como Dios verdadero. Bueno, en ese instante, y cuando lo recibimos, nosotros asimilamos justamente la presencia misma de Dios. Bueno, eso que experimentamos en la fe,
ahora lo pueden experimentar también en la tierra de Jesús, porque están justamente en el lugar donde Él se transfiguró, donde cambió de aspecto, dice el Evangelio, porque los evangelistas no encuentran un lenguaje para poder hablar de la experiencia y de la vivencia que tuvieron acá con Jesús. Un instante de lo que vivieron, pero un instante que los marcó para toda la eternidad. Entonces, ahora vamos a escuchar el Evangelio, ¿sí? Y después les digo alguna cosita más de acá, ¿sí? Hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente y su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, levantaré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado, este es mi Hijo, este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Jesús contestó: Bien es cierto que Elías ha de venir para reordenar todas las cosas, pero créanme, ya vino Elías y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó. Y así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Y bueno, en recuerdo de este evento de la transfiguración, el texto de los evangelios, le hemos leído Mateo, ¿verdad? Mateo, Lucas, Marcos, no nos dicen el nombre del monte. En la tradición bíblica se conocía el lugar del monte Tabor por diferentes eventos que ocurrieron en el Antiguo Testamento. ¿Sí? El profeta Oseas, que condena ritos idolátricos en el Tabor. ¿Sí? El Salmo 88, leeremos mañana, si Dios quiere. El Tabor y el Hermón celebran tu nombre, Señor. Entonces se conocía el lugar del Tabor. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, no dice, subieron a un monte alto, pero no dice Tabor. La tradición cristiana, además porque también cuando después de esta visión, Jesús les impone un silencio a los apóstoles. No cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite. Una vez que Jesús resucitó, empezaron a transmitir a las generaciones con las cuales vivían los apóstoles que era el Tabor el lugar de la transfiguración. ¿Sí? La tradición apostólica, nos confiamos en esa tradición que fijó este lugar como el lugar de la transfiguración de Jesús. Y después ya, época bizantina, se construye una iglesia, restos de esta iglesia, hay poquitos pero los hay, que está en esta parte de la capilla dedicada a San Elías. Más allá de ese muro de la sacristía hay un espacio abierto donde hay restos del bautisterio en mosaico, piso del mosaico donde estaba el bautisterio. Hay restos de ese lugar bizantino. Los cruzados levantan una basílica aquí que fue destruida por un sultán, Salah ad-Din, 1187. Los restos los podemos ver en el ábside antiguo, allí en la cripta. Y bueno, está después el periodo franciscano. La iglesia inaugurada en 1924, el arquitecto Antonio Bartoluzzi la diseñó y la hizo pensando en iglesias antiguas bizantinas que se construían de esta manera. Es muy sobria, muy elegante, muy bonita esta basílica, monumental también, para recordarnos esto, la transfiguración. Y en el mosaico principal hay 2 altares, como ven, el altar mayor arriba y el altar de la cripta. Y en el altar acá superior, en el altar mayor, vemos el mosaico muy bonito, el evento de la transfiguración. Jesús
dice el texto, su ropa se hizo como la luz, ¿no? La luz que salía de él, de Jesús. Y están dos personajes que se aparecen. A ver, ese primero. Las tablas de la ley, por lo tal es Moisés. Y el rollo de los profetas, Elías. Tanto la ley de Moisés como los profetas atestiguan, se dice o testimonian, atestiguan que que Yeshua Mashiach, que Jesús es el Mesías, ¿sí? Tanto la Torah como los profetas atestiguan que Él es el Mesías, y la nube que después los cubre, sale una voz de la nube: este es mi hijo amado, el elegido, escúchenlo. Es la voz del Padre, ¿no? Cuando viene la nube y los cubre. Y bueno, los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, que están por acá, ¿sí? Se transfiguró delante de ellos. Y aquí también una inscripción en latín que dice: qué bien se está aquí. Por aquí está, ¿no? Qué bien se está aquí. Aquí abajo en la cripta, en el mosaico también, esta parte de mosaico, el mosaicista, el que hace ese mosaico de acá abajo, quiere representar las 4 transfiguraciones de Jesús. Solo fue una, pero es la idea del artista, del mosaicista, del que hace el mosaico, de querer representar 4 transfiguraciones de Jesús. El nacimiento de Jesús, la Eucaristía, la muerte de Jesús por este lado y la resurrección de Jesús por este otro lado, ¿no? En la cripta. Muy bonitos los mosaicos. Y bueno, los pavos reales, vemos en el vitral, está orientada donde sale el sol, por lo tal hace un efecto muy bonito en la mañana porque el sol pasa a través de los vitrales e ilumina tanto los pavos reales como todo lo que hay ahí de vitral. Recordemos los pavos reales, símbolo de la resurrección de Cristo. Ya hablábamos del pavo real y se han puesto acá por ese tema, esta conexión que hay desde antiguo con los cristianos de los primeros siglos, con esta figura esta figura cristiana del pavo real, ¿verdad? Porque se le ha dado esa connotación al pavo real, del ave fénix, del pavo real, ¿verdad? Bueno, si quieren hacer alguna fotografía, y me da pena, pero tenemos que salir ya. Poder estar también nosotros y decir como Pedro, ¿no? Creo, al menos, yo lo digo desde hace poco más de 8 años que estoy aquí en el Tabor, y un poquito más en Tierra Santa. Llevo 41 años acá. ¿Sí? Una vida, sí, una vida. Una vida al servicio del Señor aquí en Tierra Santa, por gracia de Dios, sin duda. Lo hermoso, lo maravilloso de todo esto es porque las experiencias que tenemos de Dios no se pueden contar. Si han estado en un mano a mano con Jesús, Eucaristía, alguna vez, la experiencia que uno se lleva de ese encuentro no la puede contar a nadie. Pueden solamente decir: ay, qué hermoso lo que viví, estuve en un retiro, estuve en una adoración eucarística, oh, qué hermoso lo que viví. Nada más que eso, no puede decir más nada, porque la experiencia personal que uno puede llegar a tener, esa no se cuenta. ¿Por qué? Porque ese tiene un sello. El sello es la vida eterna. Todas las experiencias que vivimos con Jesús tienen ese sello. Por eso no se pueden contar. Por eso los apóstoles no pudieron contarlo. Fíjense que se han roto la cabeza para poder explicarle a los demás qué es lo que habían vivido. Pero lo que dicen, que sus vestiduras eran blancas, bueno, como la nieve, y que era tan blanca que ninguno podía blanquear. Pero no sale de ese lenguaje pobre, ¿no?, humano que tenemos. Porque lo que ellos vivieron, ciertamente no se puede contar. Porque es la resurrección. Esta es la puerta de la resurrección. Por lo tanto, es la vida eterna. Y es lo que nos espera. Nosotros tenemos un cachitito, una cosa pequeñísima, insignificante de esa experiencia en esta tierra, de lo que tenemos. Lo han vivido los santos, ¿no? Y se han quedado cortos, porque también los santos no pueden explicar lo que vivieron. Porque esas experiencias que se tienen con Dios son infinitas, son de vida eterna. Bueno,
pero también nosotros sentimos como Pedro de poderle decir, Señor, qué bien estamos aquí. Y fíjense cuánta gente que han dejado en casa y que los está llamando, les manda mensajes todo el tiempo, ¿no? Los whatsappean todo el tiempo diciéndoles, están bien, están tranquilos, están seguros, no les pasa nada, no hay bombas, no hay... ¿Qué les dicen ustedes? Que no escuchan nada, ¿verdad? Porque es así, porque Dios los hace pasar siempre, como en la vida, nos hace pasar a veces por un callejón y después alrededor a lo mejor es un caos, pues el Señor nos hace pasar el Salmo, ese tan bonito, el Salmo 22, 23, ¿no? Del Señor es mi pastor, ¿no? Que nos hace pasar por el medio de tantas dificultades, tantos problemas, y a veces son duros, ¿no? Cada uno de ustedes lleva sus cicatrices, seguramente las han traído acá, y esas las van a dejar en el Getsemaní cuando vayan. Ahí dejen todas sus cicatrices, sus dolores, todas las cosas durísimas de la vida, ahí, en esa piedra, en esa roca, ahí tienen que dejar todo, porque es ahí donde se cura todo. Y bueno, también nosotros sentimos de decirle a Jesús, qué bien que estamos acá. Hagamos 3 tiendas, ¿no? ¿Y cuáles son esas tiendas? Es la vida. Cada uno de nosotros ha formado una familia, ¿no? Nosotros tenemos una comunidad, una orden a la que pertenecemos, ¿no? Esas son nuestras tiendas, donde el Señor nos ha plantado, ¿no? Con esta familia, y a veces uno reniega, a veces, no sé, de la familia, porque mi hermano, mi hermana, mi sobrino, mi nieto, todos tenemos problemas, en todas las familias hay problemas, ¿no? Pero justamente bajo esa tienda tienen que estar todos. Y ustedes que han venido a Tierra Santa, por favor, no dejen a nadie fuera de esa tienda. Aún las personas que les puedan haber hecho tanto daño, que les han dejado heridas muy profundas, si vienen a Tierra Santa es para meter a todos dentro de esa tienda, para perdonar. Porque ese es el primer regalo que Dios nos hace viniendo a Tierra Santa, es su perdón. Hoy se habla mucho, ¿no?, de la misericordia, de ser misericordioso, pero es una palabra demasiado grande para nosotros. Lo único que podemos llegar a tocar con mano es cuando nosotros somos capaces de perdonar a los demás, porque es el primer signo del amor. Porque el verdadero amor, como el de Dios, no pone condiciones. Dios mandó su Hijo, ¿no? Nos dice justamente el Evangelio, que Dios nos ha mandado su Hijo entre nosotros, ¿no? Ha plantado su tienda, o sea, su vida, su divinidad se hizo carne, en nuestra carne. Así que yo creo que este es el mejor regalo que ustedes pueden llegar a llevarse de Tierra Santa, el haber encarnado en su propia vida al Señor y después poderlo llevar a los demás. Porque si ustedes, todo ese regalo infinito que Dios les hará estos días, se lo guardan en un bolsillo, se lo llevan en algún recuerdito, ¿no?, que llevan a la gente y demás, eso con el tiempo uno se olvida. Lo que nunca se olvida es el amor que uno puede llevar a los otros, y cuando los demás ven que también mi vida se ha transformado, que no soy el mismo que anda siempre refunfuñando y protestando y contestando y tratando mal a los demás, cuando yo me voy cambiado porque Dios me renueva interiormente y vuelvo, tal vez los demás no me conozcan más. Dijo, ¿qué le pasó? Pues se encontró con Jesús en el camino de la Vía Dolorosa. Bueno, que el Señor les dé esa gracia, y a mí también, ¿no?, de poderlo reconocer estos días. Y visto que están aquí, llévense un compromiso de vida, no solo para estos días, no solo para apenas llegar a su casa, sino llévenselo como un compromiso de vida. Lo que dice uno de los salmos, recen por la paz de Jerusalén. Recen para que también esta tierra pueda experimentar el amor de Dios. Jesús lloró. Ustedes cuando harán el Monte de los Olivos y bajarán, si lo han bajado ayer, ¿no? Han bajando desde Betfagé con el Domingo de Ramos, han pasado por el santuario del Dominus Flevil, el lugar que recuerda el llanto de Jesús sobre Jerusalén, ¿no? Bueno, ¿por qué lloró Jesús? ¿Por qué llora Jesús? ¿Por qué llora Dios? Porque nosotros no nos reconocemos como hermanos. Fíjense, este es el signo más
concreto lo que está pasando estos días. Una guerra entre aquellos que son hermanos, judíos y árabes. Son hermanos, son hijos del mismo padre. Y sin embargo, fíjense cómo se matan diariamente, ¿no? Entonces yo digo, bueno, llévese ese compromiso de poder rezar todos los días para que finalmente la tierra de Jesús conozca también la paz, ¿sí? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Después del bautismo de Jesús, dice el texto de Mateo, el Espíritu conduce a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¡Viva México! ¡Viva! Hola, en este episodio escuchamos a Fray Eduardo, quien como siempre nos acompañó con la lectura del Evangelio y nos explicó el significado profundo de este santuario. Además, también tuvimos la bendición de escuchar a Fray Ricardo Bustos, guardián del santuario durante la filmación de esta peregrinación, y que nos compartió una reflexión verdaderamente hermosa sobre este lugar tan especial. Si este capítulo tocó tu corazón, compártelo con alguien que también lo necesite ver. Y si aún no te has suscrito en YouTube, este es el momento. Activa la campanita y cada viernes a las 7 de la noche tendrás un nuevo episodio esperándote. O quizá hoy estás viendo esto y Dios ya sembró en tu corazón el deseo de caminar por estos lugares. Ese sueño puede volverse realidad. Tenemos salidas a Tierra Santa todos los días 10 y 25 de cada mes y los días 25 con un recorrido completo por Tierra Santa, Roma y Asís, siempre de la mano de los franciscanos. Llámanos a Guadalajara, escríbenos o contacta a uno de nuestros promotores. Nos vemos en el próximo episodio, todos los viernes a las 7 de la tarde en YouTube y Facebook. Y nunca olvides que en peregrinaciones.mx hacemos el viaje de tu vida.